Buenos días, queridos amigos. Damos inicio a nuestro programa Salud desde el Alma, información que libera, aquí en Radio Élite, con el gusto y el entusiasmo de siempre de poder llegar a vuestros hogares y compartir unos pensamientos, unas reflexiones, unas ideas que pueden ayudarnos a seguir creciendo, a seguir avanzando en este camino maravilloso que llamamos vida. Vamos hoy día a iniciar con una reflexión, un pensamiento, un escrito de Brian Dixon que dice: debes entender esto y tanto apreciar y esforzarte por conseguir y cuidar lo más valioso. Trabaja eficientemente en el horario regular y deja el trabajo a tiempo. Dale el tiempo requerido a tu familia y a tus amigos. Haz ejercicio, come y descansa adecuadamente. Y sobre todo, crece en vida interior, en lo espiritual, que es lo más trascendental, porque es eterno. Miren todo lo que nos dice Brian Dixon. Entender lo más importante, y nos recalca, ¿no? Apreciar y esforzarse por conseguir y cuidar lo más valioso. Ojalá tuviéramos presentes todo qué es lo más valioso en nuestra vida. Hay que decirlo y bueno, no me gusta utilizar la palabra, pero es lamentable, ¿no? Generalmente corremos en este mundo, no tenemos tiempo para nada, sino para acumular, hacer dinero, tener éxito, entre comillas, éxito económico, nada más. Pero nos perdemos de trabajar en aquello que es más importante, lo más valioso. Trabajar eficientemente en el lugar en que nos hemos ubicado en la vida. Cada uno tendrá su trabajo diferente, su labor diferente, y es allí donde debe poner toda su atención, todo su empeño. Trabajar el horario regular que le corresponde y hacerlo pues de la manera más eficiente, cualquiera que sea. A veces menospreciamos un trabajo porque decimos es humilde ese trabajo, no es digno, pero todo trabajo es digno, absolutamente todo. Imagínense ustedes si no tuviéramos quien nos ayude en casa a la limpieza, si no tuviéramos quien ayude a la limpieza en las calles, quien ayude en la limpieza en cualquier sector que querramos. Personas que dan su vida y tienen su remuneración por hacer ese trabajo que llamamos sencillo, pero tan valioso, tan importante como cualquier otro, si le ponemos el amor, le ponemos el corazón en aquello que hacemos, sin robarnos el tiempo que le corresponde a nuestro trabajo, que es otra de las cosas que generalmente cuando no amamos el trabajo que hacemos, lo hacemos con tedio, fastidio, esperando que sea el momento preciso para salir corriendo de él, como que nos fastidiara, como que nos causara malestar. Pero no apreciamos que a través de ese trabajo es que dignificamos nuestra vida, que a través de ese trabajo tenemos cómo sostenernos económicamente. Y ojalá todos estuviésemos trabajando en el lugar que amamos y haciendo el oficio que amamos, cumpliendo el objetivo, el propósito de nuestra vida. Eso es lo que nos quiere decir Dixon cuando habla de esto. Dice también, dale el tiempo requerido a tu familia y a tus amigos. Qué importante esto, no descuidar a la familia, no descuidar a los amigos. Sabemos ya que la persona es más saludable y llega a una edad más avanzada cuando ha tenido las mejores relaciones con su familia y sus amigos. Las personas solitarias, las personas aisladas, las personas que no gustan o no pueden por los problemas que tengan tener unas relaciones sanas, personas se enferman tempranamente y mueren más tempranamente. Eso ya está comprobado, que las relaciones sanas, las relaciones maravillosas en la familia, en las amistades, en los grupos sociales, en el trabajo, favorecen y sirven de un apoyo enorme para nuestra salud. Por eso nos insiste en esto, que demos el tiempo requerido a la familia y a los amigos. Haz ejercicio, come y descansa adecuadamente. También debemos darnos tiempo para el descanso. Nuestro cuerpo necesita. Entonces pongámosle atención. Y al final dice, y sobre todo crece en vida interior.
en lo espiritual, que es lo más trascendente porque es eterno. Es verdad, debemos cuidar nuestro cuerpo físico. Es importantísimo, es el instrumento que el universo nos entrega para que avancemos en la vida. Pero hay algo trascendente, hay algo eterno, hay algo que no va a terminar con la muerte del cuerpo físico, y es la parte espiritual. Y es allí donde debemos poner toda nuestra atención, esforzarnos por trabajar en ello, por aprender, por explorar intensamente nuestro interior, nuestra verdadera esencia. Es lo que debemos y podemos hacer. Es lo recomendable. Todos hablan acerca del desarrollo espiritual, la importancia que debemos prestarle. De modo que, amigos, ese es el mensaje para hoy día. Poner atención. Cuando uno dice desarrollo espiritual, mucha gente confunde con el desarrollo de la religiosidad. Y son dos cosas muy diferentes, muy distintas, porque una persona puede ser muy religiosa, pero nada espiritual. La espiritualidad no tiene relación estrecha solo con la religión, tiene relación con el ser humano, con la integridad del ser humano. Espiritual es la persona coherente, la persona respetuosa, la persona que sirve a los demás, sirve a la humanidad. Esa es la persona espiritual, la persona que respeta y acepta a los demás tal como son y que es coherente entre lo que piensa, entre lo que siente, lo que dice y lo que hace. La coherencia es fundamental para mantenernos en el terreno de la espiritualidad, en la que debemos crecer. O sea, cuando nos dicen que aprendamos y que demos atención a lo espiritual, nos está invitando a que desarrollemos esas cualidades de respeto, aceptación, servicio a la humanidad y sobre todo coherencia. No podemos pregonar una cosa y hacer otra. No tiene sentido, no tiene fuerza, no tiene nada. Es simplemente pensar que estamos en el camino. Bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y estaremos inmediatamente con ustedes. Nuevamente con ustedes, y tenemos hoy día la grata presencia de un querido amigo, el doctor Edmundo Vera Manso, a quien hemos tenido ya el gusto de también contar aquí con su presencia, apoyando y colaborando con el programa Salud desde el Alma, queriendo transmitir mensajes que nos llenen ese espacio, ¿no?, de la espiritualidad, que nos hagan recordar todas esas características que nos conviene desarrollar. Él, como filósofo, psicólogo, sociólogo, en verdad un guayaquileño que se ha especializado y ha estudiado tanto y también ha experimentado en la docencia en la Universidad de Guayaquil. Hemos invitado porque queremos recordar el natalicio de Nelson Mandela, este famoso africano que descolló tanto y que hoy estaría cumpliendo 100 años si viviera, ¿no? Así es que queremos recordar, porque para nosotros es un modelo humano a seguir, el espíritu grandioso de este hombre, Nelson Mandela. Así es que damos la bienvenida al doctor Edmundo Vera Manso por aceptar nuestra invitación a resaltar los valores de este personaje. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Para mí es un alto honor estar en este programa donde se libera el espíritu y también el hablar sobre Nelson Mandela, que es un pensador extraordinario, multifacético, sudafricano y universal. Y se desarrolló en muchos aspectos, pero el más importante de todo, yo diría, es su afán por la libertad, por ser libre y que sean libres los demás. Ese afán inmenso que tuvo, ¿no?, desde muy joven. Sí, incluso él dijo que siempre fue libre. Es que él tuvo el privilegio, ¿no?, que el padre tenía unos recursos, tenía un ganado, entonces tenía más que el resto de los negros sin ser millonario. Y luego, al morir el padre, cuando tenía 9 años, fue encargado a una persona importante, entonces tuvo ese privilegio. Él dijo, el privilegio de él es que pudo estudiar. Exacto, la educación fue fundamental en él. Y él fue abogado y tuvo que querellar contra
todos eran blancos menos él. Entonces era un asunto muy desigual. He querido sintetizar el pensamiento de Mandela, lo que más me atrae de tanto que podría hablarse, con las siguientes palabras. Que Mandela es uno, no digo fue, es uno de los mejores ejemplos de la historia de la humanidad, de cómo ser un luchador, ser libre con uno mismo y respetar la libertad de los demás, de cómo ser libre en las peores circunstancias, si nos respetamos a nosotros mismos, sin dejar que nos dobleguen nuestro espíritu. Lo más importante es decidir libremente sobre nuestro interior, nuestro cuerpo, nuestra conciencia y nuestro espíritu. Nos pueden encadenar nuestro cuerpo, pero jamás nuestro espíritu. Este hombre pasó ¿cuántos años en la cárcel? 27 años. Dios mío. Y condenado a cadena perpetua. Wow. Se libró de la pena de muerte. Y el triunfo de él es que él era consciente que querían quebrar su espíritu, quebrar su moral, que él se derrumbe psicológicamente. ¿Y la causa, la causa del encarcelamiento? Bueno, fue una medida extrema en que a 150 personas, a los más importantes, los detuvieron cuando crecía el movimiento del desarrollo contra la lucha, contra el apartheid. El racismo. Sí, el racismo extremo en que debían gobernar solamente los blancos, y todo era para los blancos y secundariamente para los otros. Entonces lo acusaron de las peores cosas, pero el objetivo era quebrar, que sea un mal ejemplo, que él que se tenga reproche él de sí mismo, que sea una vergüenza y que digan, vea cómo su líder está doblegado. Y él incluso 11 años picó piedra siendo preso. Y hay anécdota importante porque le querían exigirle que picara más piedra y él no. Él se negaba. Él hacía lo que creía que en el límite lo que podía hacer. Porque si no era derrumbarse. Y lo importante es que aún estando preso, él era admirado. Lo respetaban porque cómo se hacía respetar. No como bravucón, sino como una persona, como un ser humano que él merecía ser tratado y trataba a los demás como seres humanos. Entonces para él lo más difícil en la vida es ser hombre, es ser mujer y que se lo valoren como tal. Qué bien, ¿no? Qué ejemplo maravilloso de ser humano que no se doblegó en ningún momento. Algo había leído yo que aún en los juicios él iba solo como abogado, él se defendía solo. Él no tenía abogados. Bueno, tenía ese privilegio, ¿no? De ser abogado, de haber estado en una institución de élite de los negros. Él tuvo una preparación extraordinaria. Y no se escucha. Sí, pues hay personas que para encontrarse seguros tienen que estar rodeados de muchas personas, de guardaespaldas y todas esas cuestiones externas. Pero las personas verdaderamente seguras, ellos, digamos, se sienten seguros con su interior, con su propia conciencia, con lo que usted decía, que en lo que en realidad somos libres en las peores circunstancias, es cuando nosotros dominamos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Una de las frases de Mandela, que tiene que ver con el tema, es que dice que es más fácil cambiar al mundo que cambiarse uno mismo. Claro, esa es la parte más importante, ¿no? No pretender cambiar a nadie, porque nunca vamos a poder eso. Si nosotros cuesta tanto cambiar nosotros. Entonces él fue muy consciente de ello. Y al revés, no podríamos decir que si nosotros nos cambiamos y nos convertimos en un ejemplo, a través de nosotros podemos cambiar a los demás. Pero bueno, no porque obligamos a los otros. Es importante tener en cuenta eso, ¿no? El querer
cambiar uno si es que ve que tiene sus fallas y tiene sus problemas, pero no pretender cambiar al otro. Y eso, en eso se estableció mucho él, tratando de lograr esto. Y retomando sus palabras iniciales, usted dijo, ¿qué es lo más valioso en la vida? Exacto. Él se planteó esa pregunta. Y él dijo, lo más valioso en la vida es los cambios importantes que logramos en las otras personas. O sea, el modelo, el ejemplo que damos sería, ¿no? El ejemplo, pero que produce cambios en los otros. Exacto. Yo en estos días, le había avisado aquí a su asistente, le he seguido unos 4 o 5 programas, algunos muy seguidos. Y me doy cuenta que a veces usted exhorta e invierte bastante tiempo, no en algo lucrativo, haciendo propaganda a su puesto de trabajo, sino que usted se involucra mucho y se esfuerza en lograr cambios en los demás. Como que su satisfacción estaría en cuanto he logrado en los otros. Y en la medida que los otros crezcan, claro, yo me siento que he hecho un papel importante en la vida. Eso planteó Mandela, se planteó. No medir por lo que yo escriba, ni por lo que yo he llegado, sino cuánto he logrado cambiar a los otros. No en cuánto he cambiado yo. O sea, lograr el avance de la humanidad, no avanzar solo, sino avanzar. En esos casos, decía Mandela, si yo he visto estos cambios, dice, puedo morir en paz, porque he visto que he servido a los otros, a mi país y a la humanidad. Que no ha sido en vano su vida. Eso es lo importante. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Y él fue consciente que lo fue. Él sabía que podía morir en paz porque había hecho un trabajo trascendente. No dado, dice, por los premios Nobel, no dado por los honores o por los títulos, sino por los cambios reales que he producido en los demás. Y él cómo vivió tantos años en prisión y no se doblegó en tantos años. Incluso con unas torturas terribles, porque siempre estaba con la luz prendida y él no podía diferenciar el día ni la noche, qué día era, con reloj. Y la primera visita de la esposa fue al año. Entonces fue una cuestión para acabarlo, para doblegarlo. Pero en realidad, quien está conectado consigo mismo, es difícil que pase. Él me ha recordado algún pensamiento de Herbert Marcuse, que siempre lo recordaba de la rebelión de los estudiantes del 68, que él decía que hay personas que no necesitan tener cárceles, no necesitan tener policías, porque el policía lo llevan adentro. En cambio él, estando preso, se sentía más libre que los otros, porque tenía la libertad interior de su espíritu, de poder. Él dice que cuando tenemos un objetivo y un propósito y trabajamos para él, está una vida realizada. Entonces no importa lo que hagan, me digan o donde estén, si yo estoy cumpliendo el propósito de mi vida. Y en este caso, mientras más pasaba el tiempo estando preso, más gigante se hacía su persona en el exterior. Porque no fue una concesión gratuita cuando lo pusieron en libertad. Fue un clamor mundial, fue un clamor en el país, en todo el África y en el mundo que pedía su libertad. O sea, se llegó a conocer mundialmente y se logró. Y se agigantaba su figura con el tiempo. Entonces él decía de que, bueno, lo importante no es estar, dice, no sentirse o no estar en el valle de la oscuridad, sino que con nuestro esfuerzo vamos trepando la cima de la libertad. Qué mente tan brillante, ¿no? Una mente también bien lúcida, y hay un espíritu rebelde en el sentido de lograr y no dejarse torcer, doblegar, desviar.
Qué maravilla. Él, aunque él no usaba mucho la palabra dignidad, pero nosotros veríamos mucho ahora de la dignidad y el ejemplo de dignidad que él fue. Él más usaba la libertad interior, pero eso estaba unido al ser una persona que sabía lo que quería y que a pesar de los ruidos o de lo que pudieran hacer los otros, él sabía lo que tenía que hacer. Qué hermoso. Pero tenemos que hacer una pausa, tenemos que conversar bastante sobre esta figura inmensa, gigante de Nelson Mandela, pero vamos a hacer una pausa, queridos amigos, y volveremos con nuestro programa Salud desde el Alma a todo el mundo Vera Manso para que nos pueda hacer más reflexiones sobre esta vida de Nelson Mandela, aunque en alguna ocasión también leí que muchos lo criticaban porque si bien es cierto, había logrado combatir el racismo marcadísimo, sin embargo no había hecho nada por combatir la criminalidad, la enfermedad. O sea, siempre hay alguien que está pidiendo y exigiendo más a pesar del el trabajo inmenso que él hizo estando en prisión, ¿no? Estando allí, dio un ejemplo gigantesco de cómo el espíritu puede mantenerse indemne a pesar de cualquier daño que le puedan ocasionar a su ego, a su cuerpo físico, en fin. ¿Qué más nos puede decir, doctor? Bueno, sobre esa crítica vale la pena aclarar. Ajá. Vale la pena aclarar. Mandela fue presidente y solo un periodo. Y en eso fue un ejemplo para los líderes que les gusta eternizarse en el poder. Ajá. Hubiera sido una contradicción que él se aferre y quiera seguir. Para él lo importante en su vida y en la vida de la humanidad es tener un objetivo, una meta, y cada día avanzar mucho poco, pero en esa dirección. Perfecto. Y esa dirección era la libertad. Pero voy a poner dos ejemplos. Lo que está pasando ahorita, en que Europa está siendo invadida por hombres en un estado de miseria extrema, que huyen de todo, que huyen de las guerras causadas por Europa, por la dominación de Europa. Pero son países aplastados por siglos. La miseria vino con la dominación europea y que nació la esclavitud. Lo que se ha hecho por siglos no lo puede hacer ni un mago en 4 ni 5 años. Lógico. En Cuba, con 50 años dedicado a la educación, hay personas marginadas que es difícil porque han tenido cantidad de años metidos en un mundo, en un submundo, que no quieren salir de ahí. Entonces, ¿cómo podría ser Mandela? Y cuando se esté en una situación muy baja, los cambios son notorios. Pero si comparamos nosotros con lo que se debe hacer, por mucho que se haga, es muy poco, porque se está muy abajo. Cuando la gente se está muriendo de hambre. Así es. En cambio, los países así muy avanzados, como el Japón, avanzan muy poco. Pero es que están ellos tan arriba. Y sin embargo, esta catástrofe en el Japón, que ha provocado más de 200 muertos, si hubiera sido en otro país, hubieran sido miles de muertos. Así es. Entonces, eso es injusto que se le acuse a Mandela que no haya podido acabar con estas enfermedades sociales, de la ignorancia. Exacto. Si la persona no se le eleva la educación, y ese problema lo tenemos nosotros y hay en Colombia, seguirán los robos por mucho tiempo. Y en vez de aumentar policías y militares, tenemos que aumentar capacitación y educación, si no, no podemos avanzar. Esa es la clave. Y Mandela lo decía, y una de sus frases favoritas, o la principal, dejó muchas frases en la educación. El cambio fundamental solo lo provoca la educación, que es lo único que un hijo de campesino estudiando pueda ser ministro de Agricultura, o un
de un analfabeto, si una hija es médica, es una cuestión extraordinaria por lo que ella puede llegar a ser, pero solo lo puede provocar la educación, en el mejor de los casos. Entonces, pero para que eso se produzca se requiere un esfuerzo muy grande, porque a veces se da en un nivel primario el esfuerzo cuantitativo que la persona estudie, pero no tiene la calidad, no tiene la creatividad, no tiene la innovación para hacer cambios. Entonces, no podemos ser tan injustos. Lo importante es señalar un camino a través del ejemplo. Y la fuerza está en la medida que los otros siguen ese camino, que pongan su granito de arena, que pongan su roca en ese sentido, en ese que es el mejor sentido de la vida. Qué hermosa toda esta reflexión que estamos haciendo sobre Nelson Mandela. Un hombre que tuvo su niñez, él quedó huérfano de padre, sí, de niño, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tuvo la suerte de que quedara encargado con una familia también con poder económico y era como el jefe de la tribu, ya, el que tenía más poder, era el jefe. Y él, se puede decir, él dijo... Se ocupó de la preparación hasta cuando se graduó de la universidad. Qué bien, ¿no? Tuvo esa suerte, llamémosle, ¿cómo llamarla, no? La oportunidad que le dio la vida de prepararse en Inglaterra. Bueno, en la única universidad de élite que había, donde iban los negros en Sudáfrica. Ah, ya. Por eso él dice algo bastante bello y verdadero. ¿Ya? Él dice que él siempre fue libre, que no era la misma situación de los negros, claro, que el resto. Fue por la suerte de que su padre tenía unas cabezas de ganado, que pudo estudiar y los otros no podían estudiar, y estudió en el nivel más alto donde él podía llegar como negro. Llamada. Tenemos una llamada. Buenos días, adelante. ¿Cómo está, Raúl? Buenos días. Es interesantísimo. Ya. Quería hacer un aporte A ver. a algo tan adecuado y tan bonito que ha dicho el profesor. Cuéntenos. Mandela lo tuvieron 18 años de su tiempo crecer en una isla, Ya. aislado totalmente, y era preso categoría D, que era el único que había, donde solo le permitían cada 6 meses una carta y una visita. Dios mío. Gracias a usted, Raúl. Sí, en verdad, el amigo nos está diciendo esta situación que vivió Mandela, ¿no? Tan triste, tan fuerte, más fuerte que para cualquier otro prisionero. Se le trató con más crueldad, con más limitaciones, y sin embargo él siguió con su espíritu libre. ¿Qué nomás habrá pasado haciendo en esos años de prisión? Bueno, haciendo una comparación, Ajá. que es la cuarta parte de ello, al presidente Mujica lo tuvieron 5 años en un aljibe, en un lugar húmedo, y él, para no estar solo, tenía que cuidar a los gusanos, tenía que cuidar a las moscas o cualquiera que se metiera, ¿sí? para no sentirse solo. Mira. Eso pasa cuando uno esté extremadamente solo. Tiene que cuidar hasta un ser vivo que está vivo. Qué bueno. Y digamos, ha habido casos, ¿no? Haciendo un ejemplo, de ajedrecistas que estuvieron presos. Entonces ellos, al salir en libertad, bueno, fueron también extraordinarios jugadores porque siguieron trabajando con su mente, siguieron trabajando con su espíritu. Lo grave es de personas, salgamos del caso de Mandela, que tienen todo en lo material, pero no saben qué hacer con su vida, porque están aburridos. Qué pena. No tienen un norte, no tienen un sueño. Entonces, si están vacíos por dentro, ¿de qué sirve tenerlo todo por fuera? Lamentablemente es lo que se busca en la actualidad, ¿no? Y siempre
El ser humano solo busca el éxito económico, el éxito de acaparar en más y más cosas, y a veces hasta acaparar títulos, pero que no saben manejar su vida. Porque ¿de qué sirve tener la cabeza llena de conocimiento cuando el corazón está desviado? Está divorciado. Está divorciado del corazón. Claro, ese es el punto. Yo conozco a personas que se jactan de sus títulos, pero tienen una familia destruida. No pueden relacionarse con las personas. Están llenos de comodidades, de dinero. ¿De qué sirve eso? Bueno, ahí toca un punto muy grave en las personas, pero veámoslo en un nivel más alto, Ya. a nivel de presidente. Claro, ahí sí es. Y ahí Mandela fue un ejemplo tremendo. Y hablemos concretamente. Claro, Me permito meter en esto así es. al presidente Correa. Claro. Sí, el legado de Mandela fue desarrollar la libertad de él y la de los demás, porque dice algún pensamiento, la libertad de uno termina donde comienza la del otro. Entonces la situación ideal es cuando los dos somos libres, cuando en un matrimonio los dos son libres, si el profesor y los alumnos son libres, si el presidente y el resto son libres. Pero ¿de qué sirve de un presidente que la mayoría de la gente lo califique como opresivo, como dictatorial, como abusivo, como prepotente? Ahí se produce un desquiciamiento, porque aún lográndose cierto malestar material, se está matando el espíritu, se está matando el interior del ser humano. Y este error pasa en matrimonios, en familia, o en amigos, de personas que dan todo. Bueno, he conocido casos de personas que los hombres llenan a su amante o a su esposa de cosas materiales y ellos prefieren separarse. Así es. Porque más aman ser tratados como personas. Así es. Entonces, en eso Mandela fue una lección extraordinaria. Y tenemos que evitar ese desdoblamiento, ¿no? ¿Cómo puede ser un presidente de cualquier país un opresor de la familia, un opresor de su familia, de los amigos, de la sociedad? Es una persona que está sola y no es un buen ejemplo de lo que debe ser el desarrollo de la humanidad, de una relación entre libres, una relación en que... Y ahí hay una frase de Mandela tremenda que la cumplió en su vida John Kennedy. John Kennedy dijo que la inteligencia de él estuvo en que supo escoger personas más inteligentes que él. Ajá. ¿Y qué decía? Qué bien. ¿Y qué decía Mandela? Lo que es un ejemplo extraordinario y que muy pocas personas lo pueden hacer. Él decía que a él le gustaba que sus colaboradores y sus amigos sean personas independientes de pensamiento, Wow. porque son los únicos que le permitía comprobar un problema que tenía varios ángulos. Y podía comprender un problema a través de esas personas por tener un pensamiento independiente del de él. Qué bueno. O sea, no los encerraba en su visión. Porque él comprendía el problema a través de las opiniones de los otros. Y lo común es que uno escoja esbirros, personas incondicionales, personas que siempre le dicen sí. Y uno se engaña porque está creyendo las mentiras de los que le rodean. Qué bien, maravilloso. Pero tenemos que hacer nuevamente una pausa, queridos amigos, y seguimos comentando sobre este modelo de vida de Nelson Mandela. Volvemos, queridos amigos, entrevistando al doctor Edmundo Vera Manso y recordando a Nelson Mandela. La ONU decide establecer el 18 de julio de cada año como el Día Internacional de Nelson Mandela para recordar todas las características que lo hicieron brillar y ser un hombre, un ser humano gigante. Es lo que en realidad, para despertar en nosotros el reconocimiento de que cada ser humano debemos venir a este mundo a mejorarlo, a servir para engrandecerlo. Eso es como el punto principal. Así que queremos destacar algunos otros aspectos en la vida de Nelson Mandela. ¿Cuáles son aquellos, doctor? Bueno, un tema extraordinario, muy difícil de vivirlo,
es el tema del perdón. Qué impresionante, eso también es impresionante cuando leí. Él decía que el perdón libera el alma, elimina el miedo. Por eso es una herramienta extraordinaria. Entonces él, con tantos años preso, casi 30 años, sale no a hacerle la guerra a quienes lo habían ofendido, pretendido humillar. Los otros pueden querer hacer lo que sea, pero él no. Él no se sintió ofendido, humillado, rencoroso. Él, digamos, él los perdonó. Y no se contentó con perdonarlos, sino establecer contacto y trabajo y comunicación y esfuerzo con esos que eran enemigos. Lo que le trajo mucho problema con su propio sector, porque ellos no aceptaban, que no toleraban. Ellos no querían perdonar. Claro, ellos no querían que hubiera, incluso hubo una película que se pasó sobre un equipo de balonmano en que los negros querían tener un equipo de negros para luchar contra los otros. Y él y todos estaban a favor de eso. Y era presidente. Wow. Y él fue a expresarle que estaba en contra de eso. En contra, y planteó un equipo multirracial. ¡Qué bueno! Contra la opinión del 100% de los de su dirigentes raza, de su raza. Sí. Mira. Entonces se tomó el trabajo y no orientarlos. se dejó y trató de convencerlos. Y una cuestión importante que él tenía en todos sus actos, que él no se dejaba manejar por el consenso o por la mayoría, si no hubiera estado fregado, no hubiera sido el mismo. No hubiera logrado. Porque si él decidía lo que un nivel de conciencia muy bajo decidía, entonces tendría que haberse sumado a los votos, sumado al promedio de ignorancia, sumado por debajo del desarrollo espiritual y de la conciencia que él tenía del ser humano. Claro. Entonces él... Una lucha tremenda en ese aspecto. Sí. Los otros querían la guerra, querían no conversar con los otros. Y él hizo lo más difícil, no solo perdonar, sino trabajar. Y lo paradójico, y haber sido una humillación para el presidente anterior a él, que le dieron el premio Nobel a los dos. A los dos. A los que supuestamente el otro era el más grande enemigo. Entonces, yo creo que o sea, la reacción... Nelson Mandela lo ha de haber moldeado, lo ha de haber hecho cambiar bastante. Porque cuando uno está junto a una persona extraordinaria, así no lo quiera, uno se impacta de toparse con estos seres superiores. Exactamente. Logró convencerlo que colaborara, ¿no? Que le permitiera colaborar y trabajar guiándose también con los principios de Mandela. Porque él, siendo presidente, él pudo haber sido un presidente represivo, aislar a los blancos, a que toma represalias contra los blancos. Él trató, porque ese es un esfuerzo que ni Gandhi lo pudo hacer. Gandhi fue incomprendido e incluso terminó siendo asesinado. Cuando llega al extremo del fanatismo, se libró Mandela de eso, pero él no era un mago que con su sola presencia podía cambiar el nivel de conciencia, el nivel de humillación, de atraso que tenía su pueblo, ¿no? Y eso hay que comprender. Y este punto del perdón es fundamental, no solo para ellos, sino para la humanidad. Para todos, ¿cuánto nos cuesta? Mucha gente dice, yo podré olvidar, pero perdonar, o el perdón es divino, y se dicen tantas cosas, ¿no? Porque hemos sido creados en un sistema bastante rígido en ese aspecto, ¿no? Y hasta se fomenta, digamos, la venganza, la represalia contra el otro, cuando lo que más daño nos causa es guardar ese... Es a nosotros mismos. A nosotros mismos, ese resentimiento. Ahora ya es conocido que el daño que causa en nuestros órganos, en nuestra vida. Yo diría que hay más conciencia, hay esfuerzos como lo de ustedes en este programa, pero falta mucho. Porque no hay un día que salga un feminicidio. Exactamente.
No hay un día que pase esa desgracia, que como el otro no la aceptó, o como el otro ya se separaron, pero ahora se está entendiendo con otra persona, No lo perdona. no perdona, No no se acepta. acepta. Si, Qué duro. como dice ese refrán, si no va a ser mía, que no sea de nadie. Todavía Ok. existe. En México dice, si no eres mía, serás de la tumba fría. Te puedes Caramba, imaginar hasta qué dónde, ¿no? bestia. Hasta dónde. Qué pena, pero estamos en ese trabajo. Yo pienso que la humanidad está avanzando lentamente, pero él está llegando poco. Pero vemos que hay un recrudecimiento en nuestro país. Recrudecimiento muy fuerte. Lamentablemente, yo diría que eso es algo manejado por intereses mundiales. Ya, así es. Tenemos, por Ahí ejemplo, está. me gustaría que hubiera una ley que diga que en un programa radial o los periódicos el 50% de las noticias sean positivas. Eso. Pero el 99% de las noticias, las informaciones, digamos, son destructivas. Así es. Y se las repite 2 días. Sí, se fomenta más y más eso, y se comenta y se fomenta y eso va engrandeciendo el asunto. Y va llevando a un encarcelamiento del espíritu. Porque, ¿qué dicen las personas? ¿Qué solución? Necesitamos más protección. Necesitamos más guardias. Claro, se Más busca guardias de seguridad. desde ese punto y no se hace lo que realmente se debería, ¿no? La educación, fomentar más, trabajar más en eso, dar más posibilidades a todos los niños de escasos recursos, a todos los seres humanos, Que haya abrir más las puertas, oportunidades a todos. más oportunidades a todos. Eso también lo planteó Mandela. Mira, oportunidades para todos. Que no Tenemos- puede haber libertad si Tenemos- todas las diferentes razas y personas Tenemos una llamada. no tienen las mismas oportunidades en la Así vida. es. Buenos días, adelante. Buenos días, doctora Woman. ¿Cómo está, amiga? Mire, yo al doctor quiero hacer la pregunta. ¿Usted no cree que el abogado Mandela hizo esto con lo que le hicieron todo él? Porque yo pienso que si hicieron tanto daño, lógicamente al darle hasta premios o poner lo que trabajen con él, ¿usted no cree yo que se sentirían los otros más mal que él? Claro, sentirían así es. muy mal. Para ellos fue algo muy duro, pero se doblegaron ante la grandeza de este hombre que supo reconocer que si bien lo habían tenido preso, él no ha guardado rencor y estaba dispuesto a trabajar con ellos. Es verdad lo que usted dice, amiga. Gracias por su opinión, ¿sí? Nos está diciendo la amiga que las personas pues contrarias a él y que lo mandaron a la cárcel se tienen que haber sentido muy mal al ver que él se presenta. Es lógico pero aceptaron a buena hora, ¿no? Y pudo él seguir trabajando en lo que tenía como objetivo principal. ¿Qué otro aspecto de Mandela podemos resaltar? Ya estamos. 2 minutos. Tenemos 2 minutitos Ya se nomás. acaba. Ya se acaba. Ay, qué pena cómo ha pasado el tiempo. Sí, en realidad las palabras y el tiempo faltarán para reconocer toda la grandeza de este hombre, que ojalá esto fuera uno de los libros obligados a estudiar, me parece a mí, texto y fundamental de conocer la vida de este hombre, el temperamento, el coraje, la nobleza, la grandeza. Ojalá esto fuera parte de las enseñanzas que se deben dar como un modelo de ser humano. Ahora, algunas últimas palabras que pudiéramos dar a los amigos para ya despedirnos. Las palabras de remate son las que usted expresó en este instante, que hay que estudiarlo, hay que aprender. Sí, hay que Pero me aprender gustaría de- terminar A ver, con una frase de él ¿qué que dice? decía: ser libre no es solo liberarse de las propias cadenas, sino de vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Un hombre que le arrebata la libertad de otro es un prisionero del odio. Mira, Está encerrado tras los barrotes del prejuicio y las estrecheces mentales. wow, es grandioso. Este hombre es fuera de serie, fuera de serie. Dice: no hay camino fácil para la libertad en ningún lugar, y muchos de nosotros tendremos que pasar por el valle de las sombras
y una y otra vez antes de llegar a las alturas, a las montañas de nuestro sueño. Y finalmente, diría yo, decía él, dejad que la libertad reine. El sol nunca ha iluminado un logro humano más glorioso. Qué hermoso. La libertad es fundamental, libertad de pensamiento, libertad del alma, la libertad del espíritu, que se ve encarcelada a veces por el ego, por la personalidad, por ese deseo humano de dominar a los otros, pretender dominar, y es imposible. Por eso tenemos que trabajar, amigos, en la libertad del alma, de la conciencia, del espíritu, saber que nuestro cuerpo es el instrumento perfecto para seguir adelante. Y ya el tiempo se nos acabó. Por eso es que los que odian están más presos que de los que no odian. Exacto, los barrotes son invisibles, pero están encarcelados, ¿no? Sí. Este hombre, a pesar de, como había dicho, mientras estaba en prisión me sentía más libre que siendo presidente. Así, y este es el caso. Si los otros odian, persiguen, lo quieren acorralar a él o encerrar, entonces querían hacerle perder su libertad. Se sentía más libre, por tanto, en la cárcel cuando no lo acosaban, no lo perseguían con favores y cosas. Qué hermoso. Bien, queridos amigos, tengamos presente este mensaje de toda la vida que ha dado Mandela, y agradecemos muchísimo al doctor Edmundo Vera por participar con nosotros en nuestro programa y darnos esa colaboración. Gracias, doctor Vera. Gracias, queridos amigos, por permitirnos llegar a ustedes y conversar y comentar sobre una vida grandiosa, la de Nelson Mandela. Volvemos el día de mañana y será así. Que Dios nos bendiga a todos.